Buenos días, Edgar. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Cansado, pero aquí estoy. Yo sé. Buenos días, Paola. ¿Cómo amaneció, Paola? Bien. ¿Y usted? También bien, ¿dónde andaba, Paola? En Matamoros. ¿Fuiste de viaje? Fuimos a comprar camarón. Ay, qué rico. ¿Te gustan mucho o no? Sí, Es bien sabroso. ¿Venden ustedes aquí en Monterrey camarones o no? Marisco. sí, A ver si luego te hablo. sí, maestro. Que a mí me encantan. Como quiera después te escribo. Sí, está bien. Jóvenes, ahora nos toca la materia de estructura socioeconómica de México. Vamos a ver. Ya vimos lo que era el inicio de la Guerra Fría y el inicio de la Guerra de Vietnam. Ahora vamos a ver la descolonización de los territorios africanos. Eso ahí nos quedamos la clase pasada, ¿verdad? Les voy a empezar a hablar de la descolonización de África. La descolonización de África es un proceso histórico, político, social y económico que tuvo lugar a mediados del siglo pasado y que dio como resultado el nacimiento de una serie de repúblicas independientes en dicho continente. La descolonización de África, los antecedentes y el contexto fue que a finales del siglo XIX, África vivió un proceso de colonización en el que las principales potencias europeas, Reino Unido, Francia, Portugal, España, Bélgica, Alemania e Italia se establecieron en dicho territorio con el objetivo de sostener su modelo productivo vinculado a la industrialización. El denominado continente madre les ofrecía materias primas de gran calidad, ante lo cual se estableció un sistema de colonialismo que se selló en el Pacto de Berlín del año de 1884.
Este documento establecía un reparto del territorio entre las grandes potencias. Tanto es así que al término de la Primera Guerra Mundial, solo 2 países eran del todo autónomos, y la Unión Sudafricana, hoy Sudáfrica, y Etiopía. A partir de ese momento, los países colonizados empezaron a pedir progresivamente mayor autonomía, y en casi todos ellos tuvieron lugar manifestaciones que al poco derivaron en conflictos sociales. A mediados de la década de los 50, ya estaba el terreno abandonado para el nacimiento de nuevas repúblicas, como se produjo la descolonización de África. El sentimiento independentista en varios países africanos tuvo un efecto que dominó, que se expandió rápidamente por toda la zona y que dio lugar al proceso histórico que ahora se conoce como descolonización de África. Pese a las tensiones sociales que se registraron inicialmente en algunos territorios, la independencia de las nuevas repúblicas se produjo de forma pacífica, sobre todo las que se encontraban bajo el dominio de Francia y Reino Unido. Por cierto, estas 2 potencias europeas intentaron hasta último momento frenar la independencia de los países africanos que estaban a punto de surgir. De hecho, llegaron a plantear vías intermedias para que así fuese, como por ejemplo la conformación de la Unión Francesa, una alianza de territorios franceses que otorgaba mayores niveles de autonomía y autogobierno a las colonias. Sin embargo, dichos esfuerzos fueron insuficientes. En otros casos, como el del Reino de Marruecos, el deseo de formar una república nueva llegó a tener representatividad en la vida política del país con el auge del partido independentista. En cuanto a las colonias españolas, Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia en 1968, mientras que España se retiró del Sahara Occidental en noviembre de 1975, tras la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid. Sin embargo, las acciones armadas que se desarrollaron en este territorio tras la salida de las tropas españolas provocó una huida masiva de refugiados hacia el sur de Argelia. El conflicto sigue sin estar resuelto y existe desde 1991 una misión de las Naciones Unidas para la realización de un referéndum en el Sahara Occidental. La descolonización africana y Organización para la Unidad de África, en la década comprendida entre 1950 y 1960, se independizó la gran mayoría de los estados del norte, el centro y el oriente del continente, incluida la isla de Madagascar, y la región que hoy en día se conoce como el Cuerno de África. Una década más tarde, el movimiento independentista
se había extendido hacia el sur y casi todo el occidente. Fue precisamente en estos años cuando cobró forma la idea en un ente territorial al que pertenecieran las nuevas repúblicas para consolidar un bloque continental de cara al resto del mundo. Se llamó Organización para la Unidad Africana y surgió en 1963. 4 décadas más tarde cambió de nombre y dio paso a la actual Unión Africana. La independencia de los países africanos fue un paso importante para la constitución de nuevas repúblicas. Sin embargo, esto no supuso el fin de muchos de los conflictos sociales y étnicos que se habían incubado durante décadas. De hecho, hoy en día muchos de estos conflictos aún perviven. Ahora bien, fue un proceso de independencia de las naciones africanas que se encontraban dominadas por otros países europeos, que tuvo lugar principalmente tras la Segunda Guerra Mundial. 3 circunstancias propiciaron en mayor parte la descolonización: el deseo de los pueblos indígenas a independizarse, la distracción europea por los asuntos mundiales y el resentimiento popular por el racismo y la desigualdad. Tras la independencia de Libia, Gran Bretaña, al igual que Francia, pierde prácticamente la totalidad de sus colonias. Ahora vamos a ver lo que fue la Revolución Cubana. ¿Alguien de ustedes sabe de qué fecha fue la revolución? ¿En qué año a qué año fue la Revolución Cubana? No me acuerdo si fue de 1953 o 1959 a 1960 y algo. Fue de 1953, así es, a 1959, así es. Entonces vamos a ver un poco acerca de la Revolución Cubana, para que vean cómo surgió, ¿va? La Revolución Cubana en 1898, Cuba es invadida por Estados Unidos, sacando a los españoles fuera de la isla. La ocuparán militarmente 4 años. A esto se sucederá una serie de dictaduras y presidentes que acabaron en 1944, cuando en este país se impone la corrupción con la consecuencia de atraer a la mafia norteamericana. Luego, en el año de 1952, se originaron unas elecciones para elegir gobierno en la isla. Uno de los candidatos era Fulgencio Batista. Este era militar y poco antes de las elecciones, presionado por los Estados Unidos, sacó al ejército a la calle en un golpe de estado, tomando así el poder. Su dictadura se caracterizó por la corrupción y el amiguismo, además de las represiones a los opositores. En 1953, un joven llamado Fidel Castro, junto con su hermano Raúl Castro y un centenar de revolucionarios, intentaron tomar el cuartel militar de la Moncada, pero fracasaron.
con grandes bajas. Fue detenido más tarde junto con su hermano y puestos en prisión durante casi 2 años. Fueron liberados tras una amnistía del gobierno de Batista. Fue entonces, ya en 1955, cuando se funda el movimiento 26 de julio, en el que defiende la lucha armada. Los dos hermanos se exiliaron a México y conocieron a Ernesto Guevara, un argentino que apoyaría su causa. Desembarcaron en Cuba de nuevo el 2 de diciembre de 1956, junto con 80 hombres, que por refriegas del ejército de Batista quedaron reducidos a 20. Traicionado por algunos y sin provisiones, Fidel se dio cuenta entonces que para tener más allegados a su causa, necesitaba convencer al campesinado. Fue cuando sus filas empezaron a estar nutridas de revolucionarios. Durante más de 2 años se atacaron puestos, cuarteles, patrullas y convoyes militares de los que sustraerían las armas que usaban, originarias de varios países. Durante el año de 1957 y 1958, que fue cuando la revolución estaba en su punto dirigido y se consiguieron verdaderas victorias contra el ejército de Batista, como el Ubero y Santa Clara, donde definitivamente se vio el triunfo de los seguidores de Fidel Castro. El 1 de enero de 1959, con Batista ya huido del país, se dio por finalizada la revolución. Las personas en La Habana salieron a las calles para celebrar el triunfo de esta. Era un primer momento. Estados Unidos no pensaba que el cambio de estado fuera un problema, pues no sabían que el carácter de dicha lucha era de pensamiento socialista. Finalmente rompieron los tratos con el país caribeño y se inició una larga etapa con bloqueos, intentos de invasión y asesinato. Tras la lucha armada, Cuba comenzó una serie de reformas sociales en las que se construyeron escuelas, hospitales y se alfabetizó la población. En los 2 años siguientes, líderes de la revolución desaparecieron de la escena en la isla. Primero Camilo Cienfuegos, que murió en un accidente aéreo, y más tarde Ernesto Guevara, alias el Che. Viajó a diversos países para proseguir su lucha armada, siendo fusilado en 1967 por el ejército boliviano. El régimen cubano ha creado numerosas polémicas en cuanto a su ideología y su política.
Por ello lo dejamos en el aire. Ernesto Guevara, tras la batalla de Santa Clara, junto a un ataque Sherman M4A3, esta batalla fue una gran victoria revolucionaria. El Che, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos durante un discurso. Las armas de la Revolución Cubana, 1957-1961, la invasión de la Bahía Cochinos en 1961, la crisis de los misiles en 1962, Ernesto Che Guevara de 1928 a 1967, Fidel Castro Ruz de 1926, Raúl Castro Ruz, 1931. Fidel Alejandro Castro Ruiz, que fue lo de la Guerra Fría, la invasión de la Bahía de Cochinos, en la Guerra Fría también, la crisis de los misiles en Cuba, también fue en la Guerra Fría. Esta se llevó a cabo también por el grupo guerrillero de izquierda, conocido como Movimiento 26 de Julio, para poner fin a la dictadura de Fulgencio Batista, que había llegado al poder en 1952. La lucha armada fue encabezada en 1953 por el político cubano y posteriormente comediante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fidel Castro, quien tenía una ideología nacionalista, antiimperialista y democrática fundada en las ideas del pensador, filósofo y político José Martí. En 1956 se unió a la comandancia de la lucha armada el médico y revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. La revolución triunfa en 1959 y como resultado de ello, la isla se convierte en un estado socialista con un régimen marxista-leninista. En este suceso, México ocupa un papel relevante como actor político, ya que buena parte de la planeación de la guerrilla se gestó en nuestro país entre 1955 y 1956. Los dirigentes cubanos del Movimiento 26 de Julio, que en ese momento eran perseguidos por la dictadura de Fulgencio Batista, tras haber fracasado en un intento de asalto al cuartel Moncada, se refugiaron en México. Fue la capital de nuestro país en 1955. Los hermanos cubanos Fidel y Raúl Castro conocieron al argentino Ernesto Che Guevara. Como parte de la preparación para su regreso a Cuba, el movimiento realizaba ejercicios de combate y prácticas de tiro.
topografía, táctica, guerrilla, explosivos, bombas incendiarias, voladura con dinamita. En la zona montañosa del rancho de Santa Catarina, en Ayotzingo, municipio de Chalco, y en el Nevado de Toluca. En junio de 1956, Fidel Castro fue detenido y entregado a la Dirección Federal de Seguridad, el DFS, de México. Pasó varias semanas recluido en un centro migratorio de la capital del país, junto con otros integrantes del movimiento, entre ellos el Che Guevara. Como veremos más adelante en el apartado del movimiento estudiantil de 1968, una de las principales funciones de la Dirección Federal de Seguridad, el DFS, de México era investigar a políticos disidentes, sindicatos, organizaciones campesinas o de estudiantes, extranjeros con actividad política, delincuentes de alto perfil y grupos guerrilleros, nacionales o de otros países, y combatir cualquier brote disidente. Sin embargo, paradójicamente, el jefe de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, tras enterarse de los fines políticos de la presencia de Castro en el país y de ayuda que recibía del expresidente Lázaro Cárdenas, liberó a los integrantes del movimiento cubano y permitió la continuación de sus operaciones en suelo mexicano. Gracias a ello, en noviembre de 1956, Castro y 82 de sus hombres más pudieron embarcarse desde el puerto de Tuxpan, Veracruz, rumbo a Cuba, a bordo del yate Granma. Desembarcan con éxito y libran durante 2 años más una sublevación que se esparció por casi todas las ciudades y pueblos importantes de Cuba, hasta que el 1 de enero de 1959, Fidel Castro entra a Santiago de Cuba y declara el triunfo de la revolución. Fidel Castro y el Che Guevara, Museo Che Guevara, Habana, en Cuba. Sobre la ayuda que recibió de la DFS en México en el libro bibliográfico Guerrillero del tiempo de la escritora cubana Katiuska Blanco, Castro declara que Gutiérrez Barrios se dio cuenta del sentido de nuestra lucha, de quiénes éramos, qué hacíamos. Llegó a sentir aprecio por nosotros y por todo el movimiento.
fue uno de los fenómenos que se produjo en medio de tal desastre. Nació una relación de amistad y de respeto con el principal jefe de la Policía Federal. Sin embargo, para el investigador mexicano Roger Bartra, la existencia de personajes como Gutiérrez, Barrios, es una muestra de las contradicciones del sistema político que gobernó México durante más de 70 años, refiriéndose al PRI. Era parte de esa paradoja del viejo sistema político mexicano, que por un lado recibía aislados políticos de Sudamérica y por el otro mantenía la represión a campesinos, sindicalistas, médicos. Alberto Nájar era el amigo de México de Fidel Castro, que reprimía a los comunistas. Años después del triunfo de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara, convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo, impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina entre 1965 y 1967. Él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina y sumaría por el ejército boliviano en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967. Su figura, arquetipo de intelectual revolucionario. Después de su muerte se convirtió en un símbolo de alcance mundial. La década de 1960 fueron los años de mayor conflicto de la Guerra Fría. Momentos de enorme tensión se produjeron a partir del derribo del avión espía estadounidense Luxor U-2 sobre territorio soviético en 1960 y durante la conocida crisis de los misiles en Cuba, en la que en 1962 Estados Unidos descubre que la Unión Soviética instaló bases de misiles nucleares de alcance medio en territorio cubano con la aprobación de Cuba, lo que puso al mundo al borde del inicio de una tercera guerra mundial, que finalmente pudo evitarse gracias a la voluntad de Nikita Khrushchev, presidente de la Unión Soviética, y de John F. Kennedy.
presidente de los Estados Unidos de América, quienes analizaron el escenario de la guerra nuclear, en la que ambos saldrían perdiendo, pues se encontraban en igualdad de armas nucleares, por lo que acordaron poner fin a ella, pactando que los buques soviéticos se retirarían de Cuba y el gobierno estadounidense renunciaría a su intención de derrocar el régimen de Fidel Castro y a patrocinar ataques bélicos con ese fin. Hay una foto la foto del Che Guevara con boina y mirada fija, tomada por el cubano Alberto Korda en 1960 y titulada Guerrillero Heroico. Es la más reproducida en toda la historia y fue uno de los íconos de la lucha contra las injusticias sociales usados en los movimientos estudiantiles y sociales de 1968 en México, con la imagen del Che Guevara en una manifestación estudiantil en la Ciudad de México en 1968. En Europa se reconcilia Francia con Alemania, sobre las que en gran medida se basaría la construcción de la Unión Europea, que se había iniciado en la década anterior. Alemania se consolida como tercera potencia económica mundial, detrás de Estados Unidos y Japón, y se construye el Muro de Berlín en agosto de 1961. Con ello, los alemanes del este cerraron la frontera con Berlín del oeste, utilizaron alambre de púas y guardias armados para prohibir el paso a un promedio de 2,000 personas que diariamente buscaban refugio del comunismo en la zona oeste, controlada por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Muchas familias fueron separadas. En Oriente Medio se había vivido una trascendental transformación debido a la instauración del Estado de Israel en 1948, el cual quedó enclavado en el centro neurálgico de esta región. Además, las enormes reservas del petróleo descubiertas principalmente en los llamados países del Golfo, le dieron a esta región un peso sin precedentes en la economía del planeta. La segunda cerca es... ya va a acabar. Ya se va a acabar la clase. Faltan menos de 1 minuto. Estuvo fuerte la guerra de Cuba.
Continuamos la siguiente clase, jóvenes. Los veo más al rato en plan de negocios. Luego, profesor, hasta el rato. Pero cuídense.